día de nuestro congreso, al ombligo de nuestro Congreso Internacional de Enfermería, innovación en el cuidado holístico con calidad y seguridad de las personas adultas mayores. Para nuestra primera presentación está a cargo la maestra Elizabeth Caro López, con el tema Derechos a las personas adultas mayores. Una pequeña remembranza de la maestra: es especialista en políticas públicas con más de 2 décadas de experiencia en el sector público mexicano y como consultora en el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales. Especialidad en gerencias de servicios de salud para adultos mayores por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y la Organización Panamericana de la Salud. Maestra en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha combinado su carrera como funcionaria pública con actividades académicas y de consultoría, siempre con un interés particular en incluir la perspectiva de género y derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Trabajó en la Secretaría de Gobernación, Presidencia de la República, Gobierno del Distrito Federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de Geriatría. Ha sido docente en diversas instituciones públicas y privadas, tales como la UNAM, Flasco, ITESCO, el Colegio de Jalisco y la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de Guatemala. En el 2013 participó en la tercera reunión del Comité Intergubernamental del Programa Iberoamericano sobre la situación de los adultos mayores en la región y el tercer encuentro iberoamericano sobre derechos humanos de los adultos mayores Brasil. Un año más tarde participó como experta en el grupo de trabajo sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores de la Organización de los Estados Unidos Americanos, Washington, D.C., con el objetivo de avanzar en las negociaciones del texto a presentar en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Cuenta con diversas publicaciones. La más reciente es Research in Public Policy of Aging, en Carmen García. Actualmente es consultora independiente. Sus áreas de interés e investigación son políticas públicas en envejecimiento, género y evaluación. Muchísimas gracias, maestra. Hola, buenos días. ¿Qué hacen hasta allá atrás? Vénganse para acá. Sí muerdo, pero leve. Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento, con muchísimo cariño a la doctora Flor Ávila, que fue quien me invitó a este congreso. Verdaderamente para mí es pues una oportunidad maravillosa, una responsabilidad muy importante estar aquí con ustedes este día, por la importancia del trabajo que cada una y uno de ustedes desarrolla, pero también por la importancia y el papel de este hospital regional López Mateos, toda la historia que tiene. Y bueno, también por el tema que se va a hablar hoy, derechos. Miren ustedes, derechos en general, me parece que es un tema que o lo amas o lo odias. Intentaré que esta mañana lo primero sea lo que gane, porque finalmente, ¿para qué queremos saber de derechos? ¿Por qué para nuestro día a día, como trabajadores de este hospital o como ciudadanos, es importante saber de derechos? ¿Cómo qué hago con todo este tema de derechos y derechos humanos que está tan en boga y no es nuevo? Entonces, bueno, intentaré ser lo más leve posible en el lenguaje de lo jurídico y sobre todo ponerlo en algo que a ustedes les sirva, en algo que a nosotros como grupo de personas pensantes en el día a día respecto a la necesidad de innovar en los cuidados para las personas adultas mayores, ¿para qué traigo entonces el derecho a esto? Y a ver si le atino para dónde es. ¿Para adelantar? Hacia abajo, señor. ¿Abajo? Acá. Bien, la guía va a ser 3 puntos. Una breve cronología
de los derechos, de cómo se conformó desde el 82 y a la fecha. Por supuesto que la historia es mucho más amplia, pero en términos de adultos mayores, la historia empieza, digamos, muy claramente en 1982 y hasta la fecha. Los derechos, ¿en qué contexto y con qué actores? Porque de nada nos sirve tener derechos si no los ponemos en práctica. Y finalmente, ¿cuáles serían los retos de cara a este conjunto de población tan importante que son la población adulta mayor? Y no solamente de cara a la vejez y el envejecimiento, sino también a la longevidad. Y por ahí me dijeron que hay unas tarjetitas. A mí me gustaría ser como muy sucinta en la plática para dar chance que al final podamos dialogar, debatir. Las preguntas que les vayan surgiendo, por favor, anótenlas en las tarjetitas y al final las podemos ir comentando. Bien, pues miren, la cronología. Estas dos fotos para mí son muy claritas acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos. Y pasamos, o queremos pasar, o estamos en transición, de una postura un poco pasiva de qué es lo que están haciendo, quiénes lo están haciendo, quiénes dicen cuáles son mis derechos, cuáles son mis derechos. Que por cierto, esta charla no va de, miren, el derecho del artículo primero, no, porque para eso ustedes van a poder ir a las leyes que les voy a citar. Pero la idea es cómo darles herramientas o elementos de a partir de qué, con qué gafas leo esto de los derechos. Y la segunda parte, la otra fotografía, es donde ya hay un movimiento más presente, más latente, más vivo, más dinámico de, oigan, estoy aquí, estos son mis derechos, ¿cómo los hago valer? ¿Sí? Entonces, son dos fotografías de no mucha diferencia de tiempo, las dos son aquí en México, y una se refiere, bueno, vamos a aprobar una ley, por ahí del 2000, en la Ciudad de México, ante el Distrito Federal. Y luego, bueno, ¿qué hacemos con ello? Entonces, para mí es como muy clarito en estas dos fotos dónde está la cronología. Bien, muy brevemente, simplemente es como una radiografía para ustedes de qué es lo que tengo que ver. Empezamos en 1982 con la primera Asamblea Mundial de Envejecimiento, donde ya se hablaba de la necesidad de prever el aumento, el andamiaje, tan llamado subido y bajado, andamiaje institucional de cara a enfrentar un envejecimiento de la población. 1982, ¿cuántos años han pasado? Por ahí las matemáticas. ¿Quién me dice cuántos años han pasado? 37 años. 37 años es mucho poco. ¿Quiénes tienen aquí 37 años? Tú estabas naciendo cuando eso ya estaba pasando. Así que no es moda. No estamos en una moda de los adultos mayores, no. Hace mucho tiempo se está hablando de esto de manera muy importante. Esta primera asamblea dio lugar al plan de acción que nada más y nada menos tenía 62 recomendaciones. 62. Y ustedes las ven y dicen, wow. Y ustedes ven lo que derivó años después en la segunda asamblea mundial, en el plan de acción de la segunda asamblea mundial en Madrid. Y esas 62 acciones siguen vigentes con otro lenguaje, porque todavía podemos leer cosas que no es que estén incorrectas, pero ya no es raro, ya no es normal leerlas. Por ejemplo, senescencias, la palabra es correcta, pero ya no lo usamos. ¿Por qué? Porque hay un derecho que no dice es el sujeto de atención, sino el sujeto de derecho, y entonces se convierte en una población activa, dinámica, persona mayor como sujeto de derecho. Y esas minucias de por qué antes senescence, por qué antes viejo, por qué luego persona adulta mayor, por qué ahora estamos hablando de personas mayores, pues tiene que ver con el derecho, tiene que ver cómo empoderamos, cómo le damos al sujeto, a las mujeres y los hombres adultos mayores, el ejercicio, no solamente tienes un derecho, sino ejércelo. Y esas minucias se van reflejando en estos documentos. Para 1999, si alguien se acuerda, fue el Año Internacional de las Personas Adultas Mayores. Y hubo, todo un ejercicio interesantísimo aquí en la Ciudad de México de cómo dar a conocer cuáles eran los derechos que entonces ya se estaban hablando a nivel internacional. Y aquí surge por primera vez ver a la población adulta mayor no solamente como población vulnerable, sino como población prioritaria. Y esa pequeña
en términos de derechos, dio otro giro. ¿Por qué? Porque se estaba ya elaborando lo que en el 2000 fue la primera ley de las personas adultas mayores. Alineado a todo lo que estaba pasando en el ámbito internacional, alineado también a lo que se estaba discutiendo en este país. Y muy en la mira la idea de, no es una población estática, es una población dinámica y hay que traerlos al frente. Ya desde aquí estamos hablando de participación, de equidad, de inclusión, de empoderamiento, de corresponsabilidad, desde esta primera ley. Pasan un par de años y pasa la segunda Asamblea Mundial y pasa que se aprueba la primera ley de los adultos mayores a nivel federal. Y esta ley está muy inspirada, prácticamente inspirada en la primera ley del 2000. No hay un cambio mayor, pero sí que lo hay para el resto de los estados. ¿Ustedes saben cuántos estados tienen ley para adultos mayores actualmente? ¿Cómo? Todos los estados. Todos los estados tienen una ley para adultos mayores. Más adelante vamos a ver si esto es bueno o un poco más complicado, hace más complejo el panorama. Y también hay otra fecha que me parece sustantiva en términos de los derechos, que tiene que ver con la ley de pensión alimentaria. Está aprobada hasta el 2003, a pesar de que la pensión ya se daba antes, pero era un programa, no era un derecho. ¿Y cuál es la sutileza de que sea un programa y no un derecho? ¿Cómo? Que se puede, tiene un límite el primero, el segundo pues ya... El programa, ¿cuál es la diferencia entre un programa y un derecho? Un programa se puede terminar. Un derecho, un programa se termina, es efímero. Un derecho está escrito, hay una ley, se pasó por un proceso largo para poder aprobarlo y se puede exigir. Un derecho es exigible y el Estado es garante de nuestros derechos. Entonces, esta fecha es sustantiva y marco 68 años porque ahí tenemos otra complejidad. Cuando la ley de las personas adultas mayores te dice es una persona mayor con 60 años y más, pero hay una ley que te dice que es a partir de los 68 años, pues ahí tenemos 8 años que, ¿qué somos? ¿Para dónde me hago? ¿A quién exijo? ¿Dónde está la ventanilla? ¿Sí? Y viene una reforma también importantísima que no es ajena a todo lo que está pasando a nivel internacional en 2011, que es la reforma constitucional que incluye por primera vez la palabra derechos humanos como ley. Vamos a ver qué implica esto, no solamente como derecho, sino derecho humano. Y finalmente en 2015, esto es lo más reciente y seguramente todo el mundo lo sabe, es la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Y esta convención, que México no ha firmado, por cierto, pero muchos otros países tampoco, vamos a ver quiénes sí, quiénes no. ¿Y por qué? Bien, la ley, después de esta breve cronología, que para mí lo importante es decir, esto no es nuevo, estamos desde 82 hablando de esto, y cómo ha evolucionado en el país y cómo ha evolucionado en los estados, porque de repente estando en Ciudad de México nos convertimos como bastante centralistas y se nos olvida lo que está pasando en los estados y también es importante. Bien, como principios rectores, en la observación y en la aplicación de la ley, y esto a ustedes sí les interesa, porque cada persona que llega aquí y ustedes mismos, como principios rectores, sí de la ley de los derechos de las personas adultas mayores, pero en general, si leen otros articulados, otras leyes, está la autonomía y la autorrealización. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena esto de autonomía y autorrealización? La capacidad para decidir sobre un proyecto de vida. Capacidad de decisión. ¿A través de qué? Del conocimiento de los derechos, pero también del ejercicio de los mismos. Y otra vez, ese es otro andamiaje. Vamos para allá. Participación. No que los inviten a ir sino que tengan nuevamente poder de decidir en qué es lo que se está aprobando en derechos y en programas, y en acciones, y en el día a día. Dejamos de ver a la población adulta mayor para allá y hay que darles, y los traemos hacia el frente, nos traemos como ciudadanos al frente y decimos, oye,
tienes que considerar esto, tienes que incluir esto. Equidad, igualdad ante la ley, pero equidad frente a otros grupos de población, porque no somos iguales en términos de género, en términos de edad, en términos de pertenencia étnica, en términos de urbano-rural, pero ante la ley sí buscamos igualdad, ante el resto de los grupos poblacionales lo que buscamos es equidad. Corresponsabilidad, y esto es uno de los temas más complejos que se dio en la Convención Interamericana en los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque al hablar de corresponsabilidad, lo que estamos diciendo es no solamente es una cuestión de Estado, es una cuestión de Estado, de instituciones, de presupuestos, de otros actores, dónde está la academia, dónde están las ONGs, y dónde está la familia y dónde está el resto de la población, como parte de nuevo, este andamiaje. Eso no le quita que el Estado sea garante, ¿sí? Entonces no tiene que ver la corresponsabilidad con decir el Estado ya no es garante, no, el Estado es el garante. Pero ¿dónde estamos el resto de los sectores? Y finalmente la atención preferente. Y esto para ustedes me parece que lo tienen clarísimo, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo le damos atención preferente a una población adulta mayor cuando también están las mujeres, cuando también están los niños, cuando también están las personas con capacidades diferentes? ¿Cómo le hacemos para dar esta atención preferente? ¿Cómo decimos, sí, esto es para los mayores? ¿A partir de qué? ¿De tratarlos de manera especial o de tratarlos de manera específica? Y por eso el derecho es interesante aquí revisar qué es lo que nos dice al respecto, porque finalmente es lo que se va a reclamar. Esto igual lo menciono y lo señalo con rojitas. Esta fue la reforma del 2011, donde en el artículo primero constitucional ya nos dejamos de todas las demás leyes y nos vamos al artículo primero. Y aquí nos dice, esta es la modificación, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Esa pequeña palabra, que no sé ustedes, pero a mí de repente dije, bueno, ¿y los derechos y las garantías individuales? ¿Han tenido curiosidad de leer la Constitución? ¿Dónde están las garantías individuales? Pues resulta que ahora son derechos humanos que las incluyen y que además se incluyó, que se especificó que queda prohibida toda discriminación porque no estaba incluida la edad como causal de discriminación. Así que esta reforma del 11 verdaderamente nos hace pensar, bueno, ¿y qué pasa? Si esto va a nivel constitucional, ¿qué pasa con todas las leyes, reglamentos y demás? Y esta es la principal diferencia. La lógica a partir de esta reforma es que todas las políticas y programas, y obviamente todas las leyes que idealmente les acompañan, no están enfocadas en la necesidad, y yo pongo entre paréntesis, no solo en la necesidad, porque la política pública funciona a partir de atender necesidades, pero no solo en la necesidad, sino también en el reconocimiento del sujeto como derecho. Es la primera vez que lo vemos por escrito, lo veníamos diciendo desde el 99, pero no estaba por escrito en ningún lado. En el 11 es la primera vez que queda por escrito. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con el derecho? El derecho ya está bien, ya tenemos derechos, buenos días, nos vamos a tomar café. ¿Qué hacemos con esto de tener derechos? Bueno, pues lo tenemos que analizar en función, sí, ya de las personas mayores como centro de todo este tema, pero siendo conscientes de que hay una transición demográfica, de que seguimos siendo un país de jóvenes, de que seguimos teniendo prioridades en todos los frentes, no solamente en temas de envejecimiento y vejez. ¿Y cuál es el perfil sociodemográfico? ¿Qué implica para el derecho que este perfil sociodemográfico sea tan heterogéneo, tan disperso? Vamos a eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la implicación para las políticas públicas? Insisto, la política pública tiene como principio atender, resolver problemas. ¿Qué hace ahora cuando dicen no solamente atiendes necesidades, no solamente resuelves problemas, sino traes al sujeto al centro de todo tu quehacer? ¿Qué pasa con las instituciones? No solamente las de gobierno, sino también las privadas, las ONGs, la academia. Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el ámbito internacional al cual le tenemos que mirar? Porque finalmente no nos
en tema de derecho, el derecho internacional también tiene un lugar importante en nuestro marco jurídico. Bien, ¿qué hay de la transición demográfica? Hay algunos temas pequeñitos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le implica al marco jurídico esto que les venía diciendo? Que la población es altamente heterogénea, que principalmente está en zonas urbanas, pero eso no quiere decir que en las zonas rurales no estemos haciendo nada o no sea un tema para atender en términos de derecho. ¿Qué hacemos con la población indígena, las minorías étnicas? ¿Qué hacemos con el nivel de ingresos, la diferencia que hay en los ingresos? ¿Dónde está el derecho ahí? ¿Cómo buscamos compensar estas diferencias tan grandes que hay en términos de ingresos de la población? ¿Qué pasa con el tipo de lugar? Ustedes lo saben. ¿Cómo impacta a una persona mayor que viva sola o viva acompañada? ¿Y qué le dice al derecho? ¿Qué tendríamos que estar acompañando? Lo mismo con el Estado civil, lo mismo con el grado de estudios, y un tema que nadie está tocando en términos de derechos, porque es sumamente complejo. ¿Qué implica la longevidad? Esto de la protección de la vida, de la protección de la preservación de la vida, es algo que actualmente se está discutiendo mucho. De la preservación de la vida, no solamente al nacer, sino durante toda la vida, incluso durante la longevidad. Y en este momento, en este punto me detengo y les pregunto, hasta aquí, si pudiéramos pensar que los países, el gobierno, sus instituciones, programas, acciones, son un cuerpo humano, ¿qué sería el derecho? Una mano, un brazo. En este momento, para ustedes, pensando en lo que día a día están atendiendo, un cuerpo humano, ¿qué sería el derecho en todo esto? ¿Por qué la cabeza? Ese sería el gobierno. Digo, idealmente. Pero el derecho dirige, el deber ser es lo que da pauta. ¿Qué otra cosa podría ser el derecho? La columna. Piénselo como cuerpo humano. La columna vertebral. La sangre, las venas. La columna vertebral. El corazón. Esa sería como la Constitución. ¿Qué más? ¿Les suena que pudiera ser todo el esqueleto? Lo que le da consistencia a los músculos, lo que le da forma al cuerpo. Si no tengo una ley, se me puede, o si se me rompe el ejercicio de una ley, podría tener aquí alguna lesión que no me permitiría desarrollarme completamente, avanzar. Para mí el derecho es el esqueleto, y sí, la columna, la Constitución. Así que así de importante es hablar del derecho. No queremos tener un cuerpo con osteoporos si sabemos lo que eso implica. Así que vamos viendo cómo vamos avanzando en este tema. ¿A la transición demográfica le ha acompañado la transición de las instituciones? Es pregunta. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Sí o no? ¿Les suena? ¿Les suena que ha habido un derecho, un deber ser y el ser le está acompañando? Yo diría a veces sí, a veces no. Tenemos ¿se acuerdan que les dije? La primera Asamblea Mundial en el 82. Y bueno, aquí tenemos la primera vez que estamos hablando de pensión y jubilaciones en las instituciones desde su creación en 1929, con el ISFAM, Fuerzas Aéreas Mexicanas. Por aquí me faltó Pemex, el ISSSTE en el 59. Aquí ya estamos hablando de estos temas desde el 59 y falta todavía para el 82. CONAPO, el Consejo Nacional de Población, en el 74, el extinto INSEN desde el 79, el INEGI en el 83, el CONAEN, tan importantísimo, también sucedió en el 99, el INAPAM en el 2002, el IAN, el Instituto de Atención a Adultos Mayores del DF, ahora Ciudad de México, 2007, y el Instituto Nacional de Geriatría 2008, y finalmente un seminario universitario que conjunta todo el quehacer del UNAM en el 2011. Ahí vamos con la transición demográfica que ha impactado en un esquema de marco jurídico y también en un esquema del quehacer institucional. Va a la par. Pero, de nuevo, ¿qué pasa con qué hacen estas instituciones? Finalmente, programas y acciones. ¿Qué pasa con esos programas? ¿Qué pasa con los estados, de nuevo?
¿cuántos estados tienen un instituto estatal? ¿A cuántos les suena? Si todos los estados tienen una ley, ¿cuántos estados tienen un instituto estatal? Pues se supone que todos, ¿verdad? Pues no, ahorita vamos a ver. ¿Y cuántos tienen un comité estatal de atención al envejecimiento? Ahí sí, todos, pero todos funcionan. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los objetivos y metas que están entregando? ¿No? Entonces ahí es donde el derecho, el deber ser, se empieza a desmoronar, se nos empieza a desmoronar, y este andamiaje, a todo el mundo le suena que es un andamiaje, ¿verdad? Cuando se construye, pues tienen que poner una serie de espacios para poder ir construyendo y creando. Este andamiaje no está tan... Vamos a ver cómo está. Y finalmente también qué pasa con las organizaciones no gubernamentales, que poco a poco han ido en un papel más importante en este tema. Pues miren ustedes, una pequeña pregunta que se nos ocurrió y que fue afortunadamente avalada por el Consejo Nacional de Población y UNFPA, Consejo de Naciones Unidas para la Población, nos dijo, bueno, ¿cómo evaluamos todo esto que decimos que hacemos? Y pues se nos ocurrió una matriz bien sencilla, no hay demasiada ciencia. ¿Cuáles son las instituciones que dicen que están señaladas en el marco jurídico? Este marco jurídico dice se tiene que hacer o ejercer el derecho a la salud a través de pues, todo el Sistema Nacional de Salud. ¿Con qué función? ¿Con qué programa? ¿Con qué programa presupuestario? ¿Y con qué indicadores? Es una matriz bien sencilla. ¿Cuánto tiempo creen que se nos llevó? Por ahí un año, como formar esta matriz. No solamente, bueno, a nivel nacional, porque a nivel estatal la complejidad es mayor. Así que a nivel estatal lo que hicimos es que Estado tiene un marco jurídico específico, si tiene un reglamento, si hay un instituto estatal del adulto mayor y si ese instituto tiene un programa. Así de sencillo. Pues los hallazgos en esta idea de pasar las radiografías, todos los esquemas de diagnóstico que ustedes bien conocen, y aquí no es muy diferente, encontramos que la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores se señalan solamente a 9 instituciones encargadas de llevar a cabo el deber ser que marca este marco jurídico. Pero el Programa Nacional Gerontológico, que en ese entonces estaba todavía vigente, el 16-18, incluía 19. ¿Qué es lo que sucede? Que hay instituciones que en la ley del 2002 no están señaladas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de alguna institución que no esté señalada en la ley? Pues nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Geriatría no está en la ley, porque el Instituto Nacional de Geriatría se creó en el 2008 y la ley es del 2002. Pues no está. Tampoco está la labor del Instituto de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres. Está por ahí citado, pero no está desglosado. Entonces dicen, bueno, es que la ley no lo tiene que decir. Efectivamente, no la ley, pero si el reglamento ya adivinen qué, no tenemos reglamento. Entonces, a la hora que a mí me dicen, oye, tienes que ejercer el derecho a la salud, yo lo que tengo que ver es con qué cuento para llevar a cabo ese derecho. Y empiezo a tejer fino. Es decir, ok, este programa refleja a un derecho que esté señalado, sí o no. Bueno, en esta primera lectura les diré que no, porque la ley ya nos quedó corta y no tiene reglamento. Esto hace que todos los actores involucrados, ustedes, las instituciones, no necesariamente tengan este esqueleto y esta columna vertebral lo suficientemente fuerte como para echar a andar al individuo, y el individuo no nada más tiene que caminar, tiene un poquito que meterle más que caminar, ¿no? Lo que hace un ser humano, desarrollarse plenamente. Otro gran tema es el presupuesto. No pudimos identificar presupuestos, y esto tiene que ver con el derecho. De nuevo, ¿cómo hago que el ejercicio del derecho a la salud quede plenamente ejercido por el pedazo? Si no tengo dinero, no tengo recursos, no solamente dinero metálico, sino también todo lo que implica recursos humanos, las instituciones que gastan muchísimo dinero en términos de mantener viva una institución. Y finalmente, los pocos indicadores que encontramos no estaban articulados. Se menciona un indicador hermoso, pero a la hora que digo, ¿y cómo lo genero? Pues no tengo con qué generarlo.
Así es el andamiaje de este análisis. ¿Qué pasa con los estados? Lo que les venía diciendo. Sí, todos tienen ley. De esta ley solamente 6 tienen reglamento, que eso ya es ganancia, porque a nivel federal no tenemos reglamento. Y solamente 7 estados cuentan con un instituto estatal del adulto mayor. 10 estados tienen un consejo, porque la ley no es homogénea. La ley para las personas adultas mayores, algunos dicen tienes que crear un instituto y otros te dicen tienes que crear un consejo. No es homogéneo. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo? Si hay el consejo, qué bien, pero solamente 10. Tenemos 17 estados entonces con algo, con un brazo que permite que la ley pueda trabajar. Pero si no tengo brazo, podré tener muy bonita mi columna vertebral, pero no tengo con qué trabajar ahí. Todos tienen algún programa a cargo del DIF o del INAPAM en los estados. Y miren ustedes qué bonito el ejemplo de Durango. ¿Alguien de qué es de Durango? No, ¿verdad? Voy a decir aunque sea, no voy a decir. Bueno, Durango es un caso bien bonito, porque tiene 2 leyes. Una que dice que el adulto mayor es a partir de los 65 años y la otra que dice que a partir de los 60. ¿A quién le hago caso? Porque las dos son leyes y las dos están vigentes. Esa es la importancia de analizar el derecho. ¿Con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? Díganmelo, por favor. Y nuestra preciosa agenda internacional, que no voy a abundar demasiado porque es bastante compleja. Nada más en uno de los casos. Pero teníamos ahora, y seguramente los famosísimos ODS, tenemos que dar cumplimiento a los ODS. Sí, pero ¿a partir de qué? De nuevo, tengo que tener un marco jurídico fuerte, tengo que tener instituciones robustas, tengo que tener programas coherentes, consistentes, sostenibles. ¿Sí? Y ahí, a partir de eso, los actores pueden estar trabajando nosotros. Así que, ¿cómo doy cumplimiento a los objetivos del desarrollo? Podemos dar, sí, lo estamos haciendo, es un esfuerzo que se está creando. ¿Cómo alcanza todo el quehacer en torno a la población adulta mayor, a los objetivos del desarrollo? ¿Qué pasa con el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo? Y digo, ¿en serio otro? Pues ya tenemos el ODS. ¿Otro? Ok, tenemos otro, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasa con el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de Adultos Mayores? También es un gran esfuerzo, no se está cumpliendo. ¿Qué pasa con la Declaración de Brasilia? Igual, hace énfasis a la Convención de los Derechos Humanos. ¿Y qué pasa con la Agenda Madrid más 15? Ya vamos en más. 15 fue hace 2 años. ¿Sí? Entonces, no, hace casi 4 años. Entonces, ¿qué hago con toda esta agenda? Pues tenemos que correr porque alguien está aquí haciendo informes en este hermoso hospital a que te piden cosas de estas. Dices, a ver, espérenme tantito, ¿de quién están hablando? Apenas puedo por lo que está sucediendo aquí, me están pidiendo que vaya todo esto, pero hay que tenerlo en cuenta. La Convención Interamericana, bonita, hermosa, costó mucho, era necesaria, sí. Pero solamente 7 de 35 países la han firmado. ¿Saben por qué? Porque es una convención vinculante. Eso quiere decir que en el momento que este país firme y ratifique la convención, se obligan a modificar todo su marco jurídico. ¿Saben cuánto cuesta eso? Tiempo, dinero y mucho consenso. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. ¿Tenemos el tiempo? Poco. ¿Tenemos el dinero? Poco. ¿Tenemos el consenso? Poco. Pero es importante sentarse a ver dónde está mi marco jurídico en relación a todo esto que está sucediendo. Y, como no teníamos nada que hacer, ¿verdad? Vamos a entrar al diseño 2030 para el envejecimiento saludable. Y esto también tiene implicaciones en marco jurídico. Porque todo lo que hagamos tiene que alcanzar eso, digo, para ser consistente con un cuerpo humano, un pleno desarrollo, no nada más que se me desarrolle mucho esta mano y esta se me quede cortita, porque eso se llama deformación. Tengo que desarrollar todo mi sistema, todo el país, todo el cuerpo, cada una de las partes. Y, de nuevo, no tenemos nada que hacer, también tenemos que dar cumplimiento a ciudades amigables. Este programa es muy bonito, ¿eh? Y alcanza el derecho a la equidad. Es un ir y venir. Ahí esto está bien bonito, ¿sí?
¿Cuántos de ustedes son de la generación X? Hay más, no se hagan. Todos quieren ser millennials, ¿no? Hay más. Bueno, de los baby boomers, uno, generación X. Ahí sí, ahora somos puros millennials. Millennials. Y nuestra generación Y. Anda tú. Ahí va. Y nuestra generación Z. ¿Por qué es importante para el derecho entender esto? ¿A qué les suena? A ver si alguien de la generación millennial me dicen ¿por qué es importante para el derecho saber esta transición generacional? ¿No? ¿Nadie? ¿No les suena? Pues miren ustedes, el mes pasado salió esta publicación. Y una de las cosas que planteé y me parece sumamente interesante es lo que señala en rojo. No se puede luchar por lo que no se quiere hacer. En este momento seguimos teniendo un constructo social en torno al envejecimiento bastante débil. Porque a pesar que decimos que tenemos un día para las personas adultas mayores, tenemos un día internacional para las personas adultas mayores, estamos con mucha actividad para proteger los derechos y tal, pues resulta que realmente quienes queremos ser viejos, porque ¿qué significa ser viejo en este país? ¿Quiénes de ustedes aquí presentes, y levanten la mano bien alto, quieren ser viejos o viejas? Una, dos, tres, de todos, gracias. Tenemos un motor. Esa es la importancia. Ya no me puedo revisar. Sí. Esa es la importancia generacional. ¿Quiénes abogan por qué derechos? Y a partir de ello, ¿cómo le damos vida al derecho? Si ustedes no creen, o no les suena, o no les resuena el tema de proteger el derecho de una persona adulta mayor, ¿cómo lo protegen? Y no basta con decir, es que todos vamos a llegar para allá, no, espérame, ok, ya llegaré, pero ¿qué pasa con mis derechos aquí y ahora, con esta edad que tengo? ¿Y cómo voy construyendo los siguientes derechos que me van a tocar? Por eso es importante saber el derecho, con cuántas generaciones se está tratando actualmente. Somos 4 generaciones hablando de derechos, de muy diferentes derechos, para muy diferentes colectivos. Y entre ellos está el tema de los derechos de las personas adultas mayores, pero nos la tenemos que creer. No la tenemos que creer. Esta publicación se las recomiendo, es muy pequeñita, está en línea. Y me parece que plantea un tema sustancial. ¿A qué derechos me refiero cuando no tengo una población que diga, este es mío, yo lo defiendo y quiero más? Porque seguimos teniendo la idea de el Estado garante me da. Y tiene que ser así, pero no solo. Hay que mover un poquito más. Si se acuerdan de la primera foto que les mostré de por los derechos, pues ahí está. Ahí está darle vida a un derecho. El andamiaje institucional. Tenemos bien bonitos, pero también tenemos sostenido con palillos. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles serían los retos de los derechos? 1. Hacer efectivo el ejercicio de los derechos. ¿Para qué quiero tanta ley si no sé a qué ventanilla tocar? Que por cierto, la publicidad de la CNDH no está mal, ¿ya lo escucharon? Hay toda rítmica. Sí, no se las canto porque me cobren de aquí, no me llamaron para cantar. Pero es hacer efectivo el ejercicio de los derechos. Ahí tenemos un reto todavía importante. Tenemos derechos que están muy bonitos, es el deber ser, pero no todos los estamos logrando hacer efectivos. Actualizar y armonizar la legislación federal y estatal. Durango, ahí lo saben. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando una ley me dice a partir de los 60 con un programa a partir de los 65, de los 68? ¿Qué hago en el medio? España ya nos está diciendo qué hacer, están saliendo a las calles. ¿Cuántos de nosotros salimos a las calles? Para decir, oye, ¿y yo qué hago? Tengo 67, ¿a dónde voy? Garantizar que los programas cubran esto, la totalidad de la población a partir de los 60 años y más.
no me cambien de edad, porfa, que tiene un sentido de racionalidad y de prioridad, por supuesto, de vulnerabilidad y prioridad, por supuesto, pero tengo que tener derechos para todos, no solamente aquel que el programa me señala. Más mecanismos de seguimiento y saber qué está pasando con un derecho y seguirlo de principio a fin. Si la ley dice el derecho a la salud, ¿qué pasa con toda la trama hasta que la persona puede ejercer ese derecho? Que entre otras cosas el cuido, ¿verdad? También. Y las implicaciones de la longevidad, díganme una. ¿Cuál es el impacto del derecho en la longevidad? Empieza con E y termina con eutanasia. Es un tema que hay que debatir. No es que nos encante, pero hay que debatirlo. Por supuesto que esté en la mesa. ¿Cómo lo llevamos a los derechos humanos? El derecho a la vida y que hay del derecho a la muerte. Ahora sí, les toca a ustedes. Si tuvieran que elegir la promoción de un solo derecho, ¿cuál elegirían? Aquí y ahora. No me digan que entra a las 10 de la mañana. Se entra a las 7. ¿Cuál sería? ¿Cuál promoverían? Uno, la promoción, ya está, pero ¿cuál promueven aquí? O sea, de esta charla y de este congreso, ¿qué derecho promovemos? Le damos prioridad. ¿Alguno? ¿Nadie? Salud, más abajito, porque salud es todo. Más abajo. ¿De la salud qué? Respeto y dignidad. Respeto y dignidad. ¿Cómo respeto y dignidad? ¿Qué respeto para mí, dignidad para mí y dignidad y respeto para ti? Eso está bien. Algo más así de esto me lo puedo comer. ¿No? Derecho a la alimentación. A la alimentación. Uy. Toda la trama para cubrir que una persona pueda alimentarse. Es complejo. Si estuviera en tus manos aquí, a las 10 con 1, decir, este es el derecho que voy a promover porque es viable con todos los actores y todos los contextos y está coherente y consistente con todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería? Ya no nos vamos a sufrir, les dejo uno. La no discriminación. Así de fácil. Ustedes como actores cada día pueden no discriminar por razones de edad. Y tiene que ver con, ay, pues ya es mayor, ay, pues es que ya no odia, ah, pues es normal, está enfermo, esto es normal. Eso es discriminación por edad y a todos nos compete y lo podemos llevar a cabo. Recientemente la OMS señaló la Semana Internacional de exponer o evidenciar la discriminación por edad, edadismo, viejismo. ¿Sí? Eso se los dejo. Ahí está. No hay más. Les presento a mi abuela, que ya falleció, ya mi sobrino, que hayan avanzado. Y les dejo este tema, porque para mí ahora es importante hablando de derechos humanos. Sí, está el derecho, sí, están todos los conceptos, pero quizá, y hablando de no discriminar, ¿qué es lo que cuenta más cuando llegamos a ser viejos y durante toda nuestra vida? Muchísimas gracias por su atención. Yo con esto me despido y espero alguna pregunta o algún reto que me pongan. Ay, bien, sí hay. ¿A dónde hay que denunciar cuando se detecta el maltrato de un adulto mayor? ¿Alguien aquí tiene respuesta? Depende de quién maltrata. ¿Sí? Si es la familia, si hay maltrato en la familia, puedes ir a dar denuncia. Pero si es maltrato institucional, la CNDH. ¿Sí? Y es todo un tema, el maltrato, porque ¿qué es maltrato? Y seguramente aquí lo van a ver, no sé si es un tema. Mañana ven maltrato. Usted que ha trabajado en el gobierno, ¿cuál es su experiencia en estos programas? Programa Dinero Hay y
¿Programa dinero hoy o primero dinero hay? Y de mi experiencia en todos los programas es que si no tienen un marco jurídico de referencia, se caen así. Es mi experiencia. Que el discurso nos está saliendo muy bonito y cada vez mejor, pero que en los hechos, en toda la trama de todo lo que implica llevar un derecho a una institución, a un programa y al ejercicio del mismo a la población, hay muchos actores implicados. Entonces, un programa generalmente son sexenales. Entonces, si no los llevamos a un reflejo de marco jurídico, o si ustedes en un programa que les pidan no reflejan marco jurídico, se les cae. ¿Sí? No tengo con qué respaldarlo. Díganme usted. En esta administración, ¿tú ves un hilo conductor que nos ayude con esta dispersión de esfuerzos? Cuando menos veo la intención. Veo la intención. Veo la intención de, uno, empezar a dejar el discurso de lo que se hizo mal por los demás. Y yo te diría que más allá de los gobiernos, porque siempre cambian, somos las personas las que continuamos y las que levantamos la mano y decimos, oiga, esto ya es así, dio estos resultados. Entonces, para mí, en términos muy pragmáticos, si hay una herramienta que te permita decir, esto es lo que hice, estos son los resultados y podríamos continuar, pudiera haber mejor hilo conductor, pero al menos si encuentro una intención. Difícil, los gobiernos pues no son entes etéreos, somos personas quienes hacemos cosas. Y que este hospital aquí y ahora esté haciendo esto, para mí es un hilo conductor, sin duda. ¿Cómo queda o cuál es la situación del adulto mayor cuando los hijos demandan herencia, pero no contribuyen a ningún algo, al mantenimiento de este? ¿Y quién además reporta, se reparta su pensión? Wow, este es un tema, mañana ves el trato. Esto es un tema para Liliana. Ah, viene Liliana. Esto es un tema para Liliana. Estas te las dejo porque son un tema para ella. ¿Sí? Bien, pues nada más. Muchísimas gracias por su atención y gracias por haber aguantado. Muchísimas gracias, maestra. Agradecemos su participación, su conocimiento. Esperemos tenerla aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Espero que sea revelatorio.